Nuestro taller de hoy es Agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. El autor del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, Peter Scazzero, nos está retando a poder renunciar a nuestros límites. Y es algo contrario a lo que la instrucción de guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada nos hace poner límites en donde te amo, pero no puedo permitir esto y aquello que me lastima. Y hoy vamos a ver cuáles son estos límites que el autor nos está inspirando a renunciar. Y te cuento que está basado en la historia de Job, un hombre intachable que a simple vista podríamos decir qué injusto lo que Dios permitió pasar en su vida. Pero nos damos cuenta que al final de los mejores capítulos de ese libro donde vemos el diálogo de Job en una tremenda insatisfacción, los amigos tratando de adivinar qué era lo que Dios estaba tratando de hacer, vemos cómo Dios los lleva al siguiente nivel de su crecimiento para conocerle y ahora disfrutar lo que el buen Padre le tenía preparado, el doble del cual sería restituido al finalizar de ese proceso que pasó a través del dolor y la pérdida. ¿Qué hacemos frente al dolor? Bueno, típicamente cuando estamos experimentando algo que nos incomoda, ponte a pensar ahí, alguien te habló mal, alguien ahí te hizo un mal gesto, alguien ahí te trató de manera injusta. Y entonces, ¿qué es nuestra reacción? Bueno, típicamente lo adormecemos el dolor con negación, con culpa, tratamos de razonarlo, bueno, será mi culpa, será la culpa de él. O hay otros casos en donde no corremos al Señor, sino alguna adicción, literalmente el alcoholismo, la drogadicción, el pródigo corre al adulterio y a la fornicación. Buscamos escapar de nuestras heridas y buscamos atajos espirituales aún alrededor de ellos. Y atajos espirituales se refiere al autor donde nos metemos a servir más al Señor con tal de no escuchar el dolor. El problema con esto es que comenzamos a perder nuestros sueños y nos mantenemos tan ocupados corriendo de una actividad hacia otra que cada vez que anestesiamos este dolor, nos volvemos cada vez menos sensibles, con un caparazón cristiano y vacío. Y literalmente el autor lo pone de esta manera, con una cara sonriente pintada sobre él. Ahí donde nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, todo bien, no pasa nada, pero nos estamos muriendo por dentro. Y en algunos casos comienza a aparecer una depresión de bajo nivel que vuelve a la persona casi insensible ante toda realidad. El autor nos habla en este capítulo, y aquí textualmente copié esta página que te quiero leer, nos dice que esta anestesia en algún punto de nuestra vida, como es nuestra niñez, fue útil. No, esta anestesia de la cual huimos del dolor no es del todo mala. Fíjate que nos dice el autor que cuando somos niños creamos una barrera defensiva para librarnos del dolor. Y esto nos puede servir como uno de los grandes regalos de Dios para nosotros, nos dice el autor. Por ejemplo, si alguien experimenta abuso sexual o emocional, la negación de ese acoso es un mecanismo sano de supervivencia. De lo contrario, nos moriríamos del dolor en una depresión que jamás podríamos crecer. Pero como niños tenemos esta capacidad de poder negar lo que sucedió y continuar a la siguiente etapa. Sin embargo, la transición a la adultez nos exige que maduremos superando los mecanismos de defensa a favor de mirar de frente lo que es verdadero. Y yo entiendo por qué el autor nos está recomendando a despojarnos de estos mecanismos, porque típicamente comienzan a contaminar esas raíces de amargura que traemos desde nuestra infancia, comienzan a brotar en cómo nosotros comenzamos a desarrollarnos con nuestra personalidad. Y en sanidad de corazón estudiamos cómo el corazón se desbalancea desde maximizarlo, en donde vamos afligidos y sentimos que nada podemos hacer,
o minimizarlo en donde completamente nos sentimos un cero a la izquierda y que nunca vamos a salir de esa circunstancia. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te quiero mencionar algunos de los mecanismos de defensa más comunes que nos deja el autor. Primeramente, para hacer un autoinventario, ¿dónde te encuentras tú? Y aquí no para que pienses en tu cónyuge o que pienses ahí en tu familiar o alguien dentro del ministerio. Piensa en ti. El primer mecanismo de defensa más común, nos dice el autor, es negar. Y aquí es un olvido selectivo. De repente es, no, me siento bien, no estoy preocupado, no, no me molestó. Y es negar, aunque ahí todas nuestras emociones y lo que estamos sintiendo sí nos dolió, sí nos afectó ese suceso. Pero de repente confundimos con pasar por alto la ofensa, que no es negar que ocurrió, sino decidir perdonarla, con hacer caso omiso de lo que sucedió. El siguiente punto es minimizar. Admitimos que algo es incorrecto, pero de tal forma que parece menos grave de lo que realmente es. Por ejemplo, no, mi familiar está bien con Dios, solo bebe de vez en cuando, pero la realidad es que bebe frecuentemente o rara vez llega a dormir en casa. Y para muchos, la crisis matrimonial, que es algo que trabajamos mucho en Inspira, comenzó por minimizarla. De repente ahí no, de repente fue un caso aislado y no lo hablamos. Lo metimos ahí debajo de la alfombra. O algún asunto, un roce del cual dijimos, no, tal vez no va a volver a pasar y no llegamos a hablar en privado con la persona. Y volvió a pasar. Aquí comienza este mecanismo de sobrevivencia que probablemente desde la infancia traemos. Otro típicamente es culpar a otros. Y aquí cuando llegamos al ministerio venimos convencidos que el de la culpa completa es aquel que nos ha traicionado. Negamos la responsabilidad de nuestra conducta y culpamos a otros. El ejemplo que aquí el autor dice es, está enfermo por culpa del doctor. El doctor no supo qué dejarle y ahí tal vez la persona ni siquiera se está tomando el medicamento que le recetaron. Otro mecanismo de defensa es el otro extremo, en donde toda la culpa es nuestra, en donde ahí cargamos con la culpa hasta del por qué nuestro cónyuge fue infiel. Fue infiel porque por mi culpa fue a buscar en otros pozos vacíos. Yo tengo la culpa de que mi mamá no me cuide y beba todo el tiempo. Es uno de los ejemplos que usa el autor y es ahí donde probablemente de niño, si tus papás se divorciaron y llegaste a pensar que era por tu mal comportamiento y hoy nunca lo has hablado, puede ser algo muy profundo en tu corazón, del cual ahora vienes a deducir que lo que estás viviendo es una consecuencia de esa culpa no resuelta. Y en el nombre de Jesús, que hoy sale a la luz lo que te ha estado cautivando para hacer libertad. Racionalizar es el quinto mecanismo de defensa de 8 que nos habla el autor. Inventamos excusas, justificaciones para dar explicación imprecisa de lo que está pasando. Típicamente o le echamos la culpa a la genética o le echamos la culpa al enemigo. Y es como que ahí sacamos todo libre albedrío que el Señor nos ha dado y tratamos de racionalizar como que para que sea menos doloroso. Por ejemplo, el autor nos dice típicamente cómo racionalizamos es, su predisposición genética a la furia lo heredó de su familia y por eso la consejería no funciona. Ese podría ser un mecanismo de defensa para justificar que tenemos un mal hábito frente a la ira. Número 6, intelectualizar. Y aquí, a diferencia de racionalizar, de encontrarle una razón de existir, aquí es tratar de sacar un análisis, una teoría y generalizar para evitar aceptar la conciencia y los sentimientos difíciles. Y aquí, típicamente en una crisis matrimonial, quien ha decidido justificar que no se quiere parar en la brecha, llegan a una intelectualización en donde todos los hombres son así, nunca van a cambiar. Y ahí es un mecanismo de sobrevivencia para no enfrentar lo doloroso del proceso y la desinflamación de lo que es sanar de una traición.
O, por ejemplo, intelectualizar en donde, bueno, mi situación no es tan mala comparada a la de otros seres humanos que están sufriendo en el mundo, ¿de qué me tengo que quejar? Distraer. Cambiamos el tema, hacemos bromas para evitar las conversaciones que nos amenazan. Ahí en donde decimos, no, hombre, no te enfoques en eso, métete a trabajar, pasa más tiempo distrayéndote o distraemos del problema. Ay, no hagas para tanto ese problema, mira lo bien que nos lo pasamos en X, Y, Z convivencia pasada. Y ahí como que distraemos el problema para no tratar con él porque realmente no sabemos cómo enfrentar el conflicto. El problema es que todos estos mecanismos de ofensa no resuelven nada. Lo que hace es que como una bola de nieve va acumulando y acumulando las consecuencias de no haberlo resuelto desde un principio. Y el octavo mecanismo de defensa es ponernos hostiles. Nos enojamos o nos irritamos cuando se hace referencia a ciertos temas. Y esto es algo que típicamente cuando no hemos sido expuestos a resolver conflictos desde temprana edad, lo vemos todo como un ataque. Y entonces ahí, por ejemplo, la persona podría decir, no me hables de esa persona, para mí está muerta. Y es ponernos hostiles al tal grado que el volverlo a hablar hasta nos da temor hacerlo. Bueno, el autor nos habla entonces cómo es la aflicción bíblica, el camino de Dios hacia nuevos comienzos. Y mira qué precioso, porque justamente si vamos al libro de Job, si tú no lo has leído, yo te quiero dejar de tarea hoy. Si ahí estás buscando qué libro continuar leyendo ahora que la capacitación en Inspira ha terminado o probablemente has terminado ahí tu tiempo devocional y no sabes por dónde comenzar, regresa al libro de Job, porque hoy el autor nos da 5 fases de la aflicción bíblica que son fundamentales en nuestro caminar. Aquí comienza el desaprender los modelos de sobrevivencia o de supervivencia que adoptamos que nos sirvieron en nuestra infancia, pero que de adultos nos están afectando al grado de sentirnos estancados en nuestro crecimiento con el Señor. Vamos al punto número 1, a la primera fase que nos invita el autor. La primera fase es prestar atención. Y si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job está consciente de lo que está sucediendo, al grado de llegar a desear estar muerto. Y si tú has venido estudiando conmigo la espiritualidad emocionalmente sana, es no negar nuestras emociones, pero tampoco dejar que nos manipulen para hacerle daño al prójimo, sino es poder prestarle atención a lo que estamos sintiendo y llevarle eso al Señor en nuestro lugar secreto. Porque el problema es que cuando nos negamos a prestarle atención con uno de los 8 mecanismos de los cuales ahí recientemente te hablé, matamos también con ello la capacidad de amar. Y esto es típicamente lo que le pasa a alguien que no sabe resolver el conflicto. Dice, el amor se acabó. Pero realmente lo que ha sucedido es que no le ha prestado atención al conflicto y lo más fácil es salir huyendo y según él o ella, volver a comenzar. La tristeza de Job duró varios meses, quizás varios años, no lo sabemos, pero lo que sí entendemos es que le prestó atención a Dios y también a sí mismo. Date cuenta, David en los salmos. Los salmos es una explicación maravillosa de lo que muchos sentimos cuando estamos pasando aflicción. Ahí está reclamándole a David, Señor, he mojado mi almohada y no te veo actuar. Ahí le está diciendo cómo se siente. No lo está negando, no lo está ocultando, no lo está racionalizando, no se está culpando. Tal y lo que está sintiendo, se lo está llevando al Señor. Y yo te quiero recordar que la palabra del Señor dice que aún antes de tú decirlo, el Padre conoce lo que tú estás viviendo. Qué mejor ser transparente con Él. Fase número 2. Y antes de entrar a la fase número 2, presto atención para tomar una acción. Y esto estaba hablando con una ovejita preciosa esta semana.
en donde justamente el Espíritu Santo me dio una ruta para cada circunstancia que estamos sintiendo. Si podemos racionalizar que fue una ofensa, el prestarle atención me va a llevar a pedir perdón o a perdonar. Si le presto atención a esa emoción, a esa injusticia, a eso que me está doliendo y veo que es un pensamiento incorrecto, es un temor, es algo que yo estoy deduciendo, sucedió o malinterpreté, entonces eso me lleva a renovar mi mente frente a lo que Dios dice. O si es una herida que me ha lastimado o he lastimado a alguien y ahí al prestarle la atención a ese conflicto, yo puedo ver que hay una herida, eso me lleva a confesarlo. Ahora, ¿qué sucede si no sé si es una ofensa, si es un pensamiento o si es una herida? Me siento en un punto de confusión. Bueno, aquí nos da la segunda etapa y es esperar en el punto intermedio de la confusión. Y amados, qué precioso el poder saber que no todo lo vamos a entender. Muchas personas nos escriben en el misterio, ve qué significa cuando el cónyuge hace esto, o qué significa cuando sueño esto, o qué significa cuando siento esto. ¿Será que ya no amo a mi cónyuge, ya no amo al Señor? Y hoy el autor nos dice, en base al caso de Job, se vale llegar a estos puntos intermedios de la confusión. Esta semana que pasó hablé acerca de, no fue mi imaginación, fue la voz del Señor. Pero en medio de entender qué es lo que Dios nos está tratando de comunicar, va a haber confusión. El Señor no sé, derecha, izquierda. Y es ahí donde detestamos tener que esperar y nos queremos ya deshacer de esa confusión. Pero te cuento que este es el reto de poder servir a Dios cuando las cosas están confusas, en donde preferimos el control, saber hacia dónde vamos y cuándo vamos a llegar. Pero te cuento que este punto de confusión tiene un objetivo y se llama humildad. Y es uno de los mandatos que el Señor nos deja. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres con motivos de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. El poder tener la humildad de decir, Señor, esto está confuso, pero aquí puedo ver qué deseo está herido. Deseo de control, deseo de honra, deseo de gloria. Justamente en ese punto de confusión en donde perdemos el control, el guardar silencio y dejar que Dios sea Dios aun cuando no lo entendemos todo. Date cuenta que los mecanismos de sobrevivencia, los 8 que te mencioné, tratan de anestesiar y aliviar justamente este punto de confusión de por qué me hizo eso, pero por qué fue capaz de lastimarme de esa manera y no tenemos respuestas. Dejar que ese punto de confusión quede en las manos del Señor y yo poder dejar que Él siga siendo Dios, aun cuando no lo entienda todo. Y aquí en la etapa número 3 nos habla el autor cuáles son esos límites que nos está retando a soltar. En humildad ante Dios, en el punto de confusión, aceptamos nuestros límites como nuestro cuerpo físico, ahí donde nuestras fuerzas se agotan. El poder decir, Señor, me siento cansada. Decido parar en este momento delante de tu presencia. Nuestra familia de origen, ahí probablemente quisiéramos cambiar el cómo nuestros padres nos trataron y podríamos decir entonces seríamos personas distintas, seríamos tal vez menos hirientes, la manera en cómo yo hablo. Pero este es un límite que hoy tenemos que aceptar y soltar, porque no podemos cambiar con lamentarnos. Nuestro estado civil, si hoy tú estás pasando por una soltería, el aceptar y encontrar plenitud en esa etapa. Si hoy estás casado, aceptar la plenitud de esa otra etapa. Tus talentos y tus dones, te vas a dar cuenta que todos somos distintos. Algunos tenemos carencias en algunas áreas en donde tú tienes fortalezas. El poder aceptar que no todos marchamos al mismo ritmo y poder soltar esa parte de control, de querer llevarlo como nosotros lo haríamos en ese perfeccionismo. Tu riqueza material, probablemente hoy algo que te está llevando a negar, a anestesiar, a culpar,
Probablemente es tu situación económica. El poder soltar eso que está fuera en este momento de tu control y poder decir, Señor, gracias por permitirme estar en este límite que me permite depender de ti. No negarlo, no continuar en la mentalidad hacia dónde quieres llegar, sino en este momento donde te encuentras y en este momento lo que el Padre ahí te quiere enseñar, sabiendo que vendrán otras temporadas a medida que avanzamos en este proceso en donde un día estábamos terriblemente estancados. Tu materia prima, y aquí se refiere a tu personalidad, tu carácter, el recordar que tú eres único. Probablemente te han criticado mucho por cómo hablas, por cómo tú te diriges a otras personas y dices, bueno, si yo fuera como esta otra persona. Aquí te quiero invitar a que puedas preguntarle al Señor, Padre, tengo un temperamento, tengo una personalidad, tengo un carácter, ¿cómo puedo moldearlo según el llamado que tienes para mí? Y te vas a dar cuenta que alguien que es intercesor es muy distinto a alguien que es un guerrero del Señor. Alguien que exhorta es muy distinto a alguien que lleva a cabo el evangelismo de otra manera para el Señor. Tu tiempo, tu trabajo, aún tu comprensión espiritual. Yo me recuerdo que a un punto decía, Señor, me siento tan ignorante de tu palabra. Ayúdame, Señor, a salir de este estancamiento de que quiero hacer lo correcto, pero no sé ni por dónde comenzar. Aceptar tu límite en este momento, de dónde te encuentras por la cantidad de tiempo que has invertido en aprender de él. Aprender de este punto para poder avanzar en tu proceso. La etapa número 4 que nos invita el autor, que nos muestra justamente lo que la aflicción nos permite ir avanzando, esa incomodidad. Esta semana hablamos la desilusión que nos saca de ese punto de estancamiento, la desilusión que se vuelve la bendición más grande del Señor. Y aquí nos habla el autor de trepar la escalera de la humildad. Y fíjate que es tan perfecto el punto de este taller, porque en el video en donde hablamos que no fue nuestra imaginación, sino Dios hablando, esto se encuentra en el canal de Inspira YouTube, el Señor nos habla de ser como Moisés, humilde, para que ya no nos hable en acertijos. Y aquí nos habla con peritas y manzanas cómo avanzar en este caminar de la humildad. Y quiero que te des cuenta que comienza desde el escalón más bajo que se encuentra en esta escalera hasta el último escalón. El primer escalón es temor y conciencia de Dios. Él es Dios y yo soy únicamente parte de su historia. Muchos comenzamos este caminar con el Señor diciéndole a Dios qué hacer con nuestra historia, pero realmente aquí es una conciencia que Dios es Dios y Él es quien está en control. Él es quien gobierna nuestra vida cuando así lo invitamos como nuestro Señor y Salvador a Jesús. Escalón 2 es realizar la voluntad de Dios, no la nuestra o de otras personas. Ahí escuchamos las opiniones de todas las personas a nuestro alrededor, pero por encima de la opinión o aún de la instrucción de las otras personas, primeramente tú pones la voluntad de Dios. Primero está el interés de Dios antes que el de los seres humanos. 3, tener la voluntad de someternos a la dirección de otros. Y aquí el Señor trata con nuestra humildad cuando no va conforme a lo que nosotros nos imaginamos o quisiéramos. Probablemente ahí cómo dirige tu cónyuge tu hogar. Tú piensas, tú lo harías de mejor manera. El poder someter tu deseo de control a ese cónyuge de cómo el Señor lo está dirigiendo. Probablemente estás bajo un ministerio en donde tú dirías, esta no es la manera como yo lo haría. El Señor está tratando con tu humildad ahí a través de la imperfección de los demás que también Él está tratando. Paciencia para aceptar las dificultades de otros. Y amados, esto nos habla mucho, porque pedimos toda la misericordia y gracia del Señor para con nosotros, pero nos urge que el Señor cambie a aquellos de los cuales nos están lastimando. Y la escalera de la humildad nos recuerda que para nosotros también fue un proceso. Probablemente somos de más rápido aprendizaje,
Llegamos al quebranto más rápido que otros, pero no significa que no debemos de tener paciencia con las dificultades de otros. Esa adicción de la cual vuelven a recaer, ese pecado del cual vuelven a cometer. No nos toca ser jueces, nos toca disfrutar ser hermanos. Y esto es lo que nos está invitando el autor para poder navegar a pesar de la aflicción que nuestro prójimo nos está ocasionando, usar esa misma aflicción para seguir avanzando en nuestro proceso hacia la humildad. Escalón 5, sinceridad radical con otros en cuanto a nuestras debilidades y errores. El poder ser sinceros, me confundí, perdóname, no me comuniqué de manera correcta. El no tener que caminar con una máscara que ya llegamos a la talla de la perfección. Y esto nos va a bendecir muchísimo para quienes tienen hijos. El que nuestros hijos también puedan escuchar que hay áreas en las cuales papá todavía está trabajando con nosotros. No hay algo que más pueda lastimar el corazón de un hijo que un padre que no se da cuenta que también comete errores, que también necesita pedir perdón. Escalón 6, estar profundamente conscientes de ser mayor de todos los pecadores. Y cuando tú estás tan entretenido en lo que papá está trabajando en ti, aún a través de la aflicción ocasionada por otros, ya no tienes tiempo de las grandes listas de quejas de lo que otros están haciendo en su proceso o con su llamado. Es más, el Padre, frente a estos retos, ¿qué me quieres comunicar a mí para yo aprender de ellos? Y nos volvemos menos juiciosos, menos perfeccionistas frente a otros y más humildes y atentos a lo que papá quiere trabajar con nosotros. Y nuevamente te repito, aún a través de la aflicción que otros te estén haciendo pasar. ¿Te das cuenta? Ya no hay necesidad de anestesiarla. Estamos aprovechando la crisis para desenmascarar la falsa personalidad que operaba en nosotros. Luego entramos al escalón 7 y aquí hablamos menos, ya tenemos menos que ir a corregir a otros porque estamos tan atentos de lo que papá aún nos quiere enseñar, aún a través de los más aparentemente insignificantes. Aquí ya no vienes tú pidiendo que me pongan con alguien que sepa mucho del Señor, porque aún sabes que aún de los más pequeñitos en el reino, aún de los que van comenzando en su caminar con el Señor, tú también puedes aprender. Y por último, el octavo escalón en donde el autor dice muy pocos llegan a este escalón, es la transformación en el amor de Dios. Puedes ver todo a través del lente del amor que el Padre, aún a través de la aflicción, está bendiciéndote y obrando en tu vida. Y aquí llegamos a la última etapa de la enseñanza que el autor hoy nos deja. Deja que lo pasado dé a luz algo nuevo. Y aquí puse una nota que saqué de esta página del capítulo número 7 que estamos leyendo. Sentir una gran aflicción no solo es resignarnos, sino permitir que esta aflicción nos bendiga. Aún en las mayores pérdidas que experimentamos en nuestra vida, el mensaje central de Cristo es que el sufrimiento y la muerte traen resurrección y transformación. Job 42:10 llega al punto en donde cuando Job dejó de estar afligido de cuándo iba a terminar la aflicción y se resignó, dijo, bueno, si el Señor lo permitió, voy a hacer lo mejor que tengo con lo mejor que estoy viviendo. Y comenzó a llevar aliento y consuelo a otros. Y ahí el Señor le restauró su bienestar. Job permitió que lo pasado diera luz a algo nuevo. Se resignó en dejar de pelear con el proceso y permitió navegar, que el proceso lo llevara a navegar a su propósito. Y ahí el Señor le restauró su bienestar. Y dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y hoy quiero hablar esta bendición sobre tu vida. Si hoy has estado peleando contra tu proceso, anestesiándolo en cualquiera de las 8 maneras de anestesiar el dolor,
a que hoy permitas que ese dolor, que lo permitas sentir, que puedas llegar a describirlo delante del Señor y que puedas decir, Señor, acepto esta temporada en mi vida y te pido que me dirijas para navegar de este dolor hacia mi propósito. Vamos a cerrar orando antes de abrir a preguntas y respuestas aquí con los restauradores quienes grabamos este taller. Aquí terminamos leyendo con la inspiración que nos deja el autor. Dice, Señor Jesús, cuando pienso en mis pérdidas puedo sentir que no tengo piel para protegerme. Me siento desnudo, tocado hasta los huesos. No sé por qué permites tanto dolor. Mirar a Job ayuda, pero debo admitir que lucho para ver un nuevo ser nacido del viejo. Señor, concédeme valor para sentir, para prestar atención y luego esperar en ti. Señor, concédeme valor para sentir y para que todo lo que en mí se resiste a los límites, a la humildad y a la cruz. Por eso te invito, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a construir tu hogar en mí como lo describiste en Juan 14:23, para recorrer libremente mi vida y llenar cada grieta de ella y para que la oración de Job sea finalmente mía. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es mi oración sobre tu vida. Y tengo aquí un pequeño testimonio antes de cerrar que ahorita vino a mi mente y que te quiero compartir. Te quiero compartir que últimamente trabajando en el restaurante, llegó una aflicción a mi corazón. Te cuento que no nací para trabajar en restaurante y de repente hay ciertas instrucciones que no entiendo y no hago bien. Entonces llegó un momento en donde sentí como mi suegra, que aún nos está capacitando para quedarnos con semejante responsabilidad, de repente sus palabras eran duras para conmigo. Y me recuerdo que cada noche Daniel me decía, no, no te preocupes, así es como nuestra cultura habla, no lo tomes a mal. Entonces decidí dejar de evadir lo que tanto ahí estaba llevándome a la sensibilidad de mi corazón y dije, Señor, acepto este punto de incomodidad en mi vida. Y hay algo precioso de lo vil que me está haciendo sentir que tú me quieres hablar. Y te cuento que el día que por fin fui quebrantada y entendí lo que esta aflicción estaba desenmascarando, me venía a hablar acerca de cómo mis hijitos se sentían cuando yo les hablaba de manera fuerte y emocionalmente desbordada. Y te cuento que ese día se quebrantó tanto mi corazón que en humildad puedo decir, Señor, perdóname. Hubieron momentos en donde asumí que por ser varoncitos tenía que hablarles de una manera autoritaria y fuerte, que por ser varoncitos tenía que poner ese límite de saber que como madre las instrucciones que le daban eran sí y amén. Pero ahí el Señor me habló y me habló de poder llegar aún de manera asertiva, pero ya no emocionalmente desbordada. Y te quiero testificar que de manera milagrosa cambió el tono en el restaurante. Y ahí me di cuenta que toda aflicción que llega en nuestra vida, por tu jefe en tu trabajo, por tu cónyuge, en tu familia, en el grupo de discipulado, hay algo precioso de lo que el Padre te está llevando a descubrir para que luego tú también te conviertas en su portavocero o portavocera. En el nombre de Jesús, que no huyas de la aflicción y puedas sacar lo precioso de lo vil. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo mes con el siguiente y el penúltimo taller de espiritualidad emocionalmente sana.